cuando estudiamos la palabra de Dios, que todo lo que encontramos en las escrituras del Antiguo Testamento tendrían que tener un cumplimiento en el Nuevo. Es decir, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que habría de venir. Y muchas de esas cosas, hermanos, tienen una tipología para estos tiempos que estamos viviendo. Entonces, para este entonces, cuando hablamos del arca de Noé, del desenfreno moral que había en los tiempos de Noé, donde las personas se estaban dando en casamiento, estaban comiendo, estaban comprando, vendiendo. Esto nos deja saber y nos dice que estaban verdaderamente viviendo para ellos mismos. No tenían temor de Dios. Y según los estudiosos, el diluvio ocurrió, escuche bien, unos 3000 años atrás, hace más de 4000 años. Y para muchos de nosotros, el diluvio es únicamente una historia que se le podría contar a los niños. Es algo que se podría contar y enseñar en la escuela dominical. Para muchas personas, hermanos, damas y caballeros, el diluvio, el arca y Noé son solamente para la enseñanza. Pero esta es una enseñanza que nos muestra que nosotros tenemos que estar viviendo apercibidos. Todo lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento era para que nosotros pudiéramos vivir en un sentido de alerta para cuando Él viniera en su segunda venida. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, el mensaje del arca de Noé, y todos los conocen, hermano. Esto es un tema que se enseña, como les digo, se enseña en la escuela dominical. Se han hecho dramas en las iglesias, tantas cosas. Han hecho películas. Hace poco hicieron una película de Noé, que verdaderamente no era nada, hermano, de acuerdo a lo que describe la Biblia. Bendito sea el Señor, porque yo le garantizo que si Hollywood hubiese tomado la perspectiva de haber hecho esa película exactamente como lo describe la palabra, multitudes de personas se hubiesen convertido al Señor. Porque eso es lo que nos deja saber, hermano, el mensaje del arca de salvación de Noé. Porque para estos tiempos hay un arca de salvación y se llama la iglesia de Jesucristo, se llama la iglesia del Señor, aquella iglesia que ha sido lavada por la sangre del Cordero, aquella iglesia que tiene una puerta y todo aquel que entra encontrará la salvación para sus vidas. Porque, hermano, llegará el momento que Cristo vendrá a juzgar a este mundo. Y la iglesia tiene que estar apercibida de estos tiempos que nos ha tocado vivir. Bendito sea el Señor. La iglesia tiene que estar consciente de que estamos viviendo, como el mismo Señor Jesucristo dijo, los tiempos de Noé. Como en los días de Noé, dijo el Señor Jesucristo. Y en Mateo 24, capítulo 32, vamos a ir a Mateo 24. Capítulo 32. Vaya a su Biblia, hermano, que a veces nada más la leemos en la iglesia. Mateo 24, capítulo 24, versículos de 32 al 38. Mire las señales que Cristo le dio a aquellas personas de aquel entonces y también le ha dado a la iglesia. Hablando de la higuera, siempre recuerda, hermano, aunque pueda tener una doble referencia, pero casi siempre en la Biblia, cuando el Señor habla de la higuera o de la vid, se está refiriendo a Israel. ¿Por qué? Porque Israel es el reloj profético del mundo. ¿Por qué Israel es el reloj profético del mundo? De la iglesia gentil que ha llamado Dios
a predicar el evangelio de su Hijo Jesucristo a todas las naciones. ¿Por qué, hermano? Porque no hay duda que antes de que Dios vuelva a empezar a lidiar con su pueblo, con la nación de Israel a un nivel personal, se tiene que ver cumplido el número de los gentiles, lo que conocemos por la plenitud de los gentiles, que han de ser salvos, y sonará la trompeta. El Señor, como dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, sonará la trompeta y el Señor mismo descenderá a buscar a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Al momento que eso pase, Cristo levanta su iglesia y Dios entonces empieza a lidiar con la nación de Israel a un nivel personal. Entonces nos dice la palabra, el mismo Señor Jesucristo dijo: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día ni la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé. Como en los días de Noé. Entonces, si nosotros vamos y leemos en el capítulo 24, gloria sea al Señor. Después que leemos del versículo 15 en adelante, donde dice: por cuanto veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, reconocemos que todo esto tuvo que ver cuando Cristo estaba con sus discípulos, amén, sentados con ellos, dándole el sermón ahí en el monte de los olivos. Y cuando Cristo habló con ellos, le dio un sinnúmero de cosas que iban a acontecer, que se están cumpliendo y se han cumplido en los tiempos que estamos viviendo, hermanos. Porque estamos viviendo en tiempo, gloria sea el Señor, donde la primera señal que vemos en medio de todo esto es el engaño. El engaño donde vemos predicadores usando y manipulando al pueblo para enriquecerse. Usando la riqueza de este mundo, los bienes de este mundo, la posición y los logros para manipular al pueblo y ellos enriquecerse y vivir bien. Eso es lo que estamos viendo, hermano. Estamos viviendo en unos tiempos de prosperidad, tiempo de engaño, tiempo de falsos profetas, tiempo de falsos maestros, tiempo de falsos apóstoles. Bendito sea el Señor. Y el mismo Señor Jesucristo lo dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahora, ¿por qué van a ser muchos los que van a ser engañados? Porque el pueblo no quiere venir a la iglesia. El pueblo no quiere buscar de Dios. El pueblo no quiere llenarse del conocimiento de la palabra de Dios. El pueblo no quiere orar. El pueblo no quiere comprometerse con el Señor. No quieren vivir una vida de compromiso. No quieren tener una vida de devoción diariamente en su hogar. Leemos la Biblia cuando venimos a la iglesia, y muchos venimos sin Biblias. Oramos cuando venimos a la iglesia, y muchos no vienen a los cultos de oración. Entonces, por eso, cuando estamos viviendo en estos tiempos finales, el pueblo no se da de cuenta. Y esa es una de las razones por el cual el diablo está engañando al pueblo de Dios, por no tener conocimiento de su palabra. Nótese esto, hermano, gloria sea el Señor, que fue la primera señal que Cristo dio, el engaño. Después, ¿qué le dijo? Y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mire cómo está hoy en día el Medio Oriente.
Mire como ahora mismo cogieron a 2 japoneses y creo que a uno de ellos lo decapitaron.